¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Mario Correa, él es Chief Economist en Scotiabank México. Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Salvador. Para mí es un gusto poder platicar con ustedes acerca de lo que está pasando en el entorno económico de México. Felicidades, por cierto, porque estaba viendo la noticia de que ya hubo una colocación después de varios meses de sequía. Muchas felicidades a María, a todo el equipo en Viva. Te lo agradecemos mucho y en efecto, esa es una de las noticias de la semana, esta colocación por parte de Cox Energy América en Viva, rompiendo una sequía de más de 30 meses. Muchas gracias, Mario, y si te parece bien, vamos al análisis. Cuéntanos, Mario, esta semana, ¿cómo está el estatus relacionado con el COVID-19? Mira, yo creo que hay que empezar por tener en cuenta, desafortunadamente es una noticia triste, pero estamos en un momento complicado para la economía de México, la economía del mundo en el tema de la pandemia, porque si vemos cómo va el número de contagios ya superando los 12 millones de personas en el mundo con más de 550,000 decesos, la curva de contagios se está acelerando. Y el problema es que en varias partes del mundo, en varios países donde se dieron medidas de aislamiento y donde se estaba ya empezando a regresar a la actividad económica, pues se está viendo nuevamente casos que están aumentando de forma importante y entonces el riesgo de que se tengan que tomar nuevamente medidas de aislamiento o que se tenga que postergar todavía más tiempo el regreso a la normalidad, pues ese riesgo está creciendo. Y es muy importante para las perspectivas de crecimiento de los diferentes países que el tema de la pandemia quede fuera de la imagen, que se contenga efectivamente. Lo ideal sería ya que se produjera alguna vacuna efectiva, pero mientras esto no ocurra, el riesgo de tener un mayor impacto por más tiempo en la actividad económica continúa y creo que esa es una de las cosas que estamos viendo ahorita. Estamos en este momento delicado en el cual si seguimos viendo que se empiezan a generar más contagios en aquellos lugares donde ya se estaban reabriendo las actividades económicas, pues puede frenarse este proceso de reapertura o inclusive podrían ser necesarias nuevamente las medidas de aislamiento y eso te cambia nuevamente el panorama para la economía y para los mercados. Por mientras, en nuestro país tenemos datos justamente que no abonan a esta tranquilidad o a mejorar un poco las expectativas. Y hablo particularmente de datos en el consumo privado y la inversión que tenemos disponibles. Sí, así es. Fíjate que estamos viviendo momentos difíciles derivados de la disrupción que ha generado todo este problema de salud con el COVID-19, que ha tenido que frenar muchas de las actividades económicas y está pegando en las variables que nos dicen cómo va nuestra economía o las economías del mundo. Aquí en México tuvimos un par de datos, como comentas. Ya se esperaba de alguna forma que fueran datos muy malos y de hecho algo de lo que estamos viendo yo creo que en todo el mundo es que los indicadores que estamos empezando a ver, además de ser muy dramáticos porque nos hablan de la magnitud de este impacto, pues son niveles que no habíamos visto en algunos casos en la historia. Y en el caso del consumo y la inversión aquí en México, que son datos del mes de abril que vimos la semana pasada, pues nuevamente son datos dramáticos y son caídas históricas. En el caso del consumo hubo una contracción de 22.3% real anual. Hay que recordar que el consumo es el principal motor del mercado interno, es el gasto que realizan los hogares de las familias de un país y una caída de estas pues no la habíamos visto en la historia, te diría. Y creo que aquí lo que hay que tener presente de esta caída en el consumo, que vamos a ver estos datos ya dramáticos de abril, seguramente mayo vamos a seguir viendo datos muy, muy malos, nos están revelando no solo la magnitud del impacto, sino nos hablan también de las consecuencias que puede haber hacia adelante, porque al dejar de producirse, al frenarse la actividad económica, tenemos una caída en la cantidad de bienes y servicios que se producen en los países. Hay menos bienes y servicios para todos y esto lo podemos ver como un impacto directo a la riqueza, tanto de las empresas y de los hogares. Entonces, muchos hogares, muchas personas
personas y muchas empresas, para sobrevivir a esta baja de producción, pues van a tener que recurrir al ahorro que ya tengan guardado o que hayan hecho en el tiempo, o van a tener que endeudarse. Y una de las preguntas interesantes a contestar para ver hacia el futuro qué tan rápido o lenta puede ser la reactivación es qué va a pasar justamente con el consumo de los hogares. Porque si este consumo se tiene que frenar para reponer el ahorro que se perdió con todos estos meses de falta de producción, pues hacia adelante vamos a estar viendo que el principal motor de la economía interna, el principal componente de la demanda agregada, va a crecer en el mejor de los casos a un ritmo bastante más lento a lo que habíamos visto en el pasado, en lo que se reconstituye ese ahorro perdido. Entonces, por ahí tenemos estas noticias del consumo. Y por el lado de la inversión, pues la caída fue de 36.9% real anual en la inversión total, realmente dramática, que también lo que esto nos dice es que las empresas están cortando muchos gastos diferentes, especialmente este tema del gasto de inversión. Aquí algo que creo que hay que considerar es que esta magnitud de caídas puede tener implicaciones hacia el futuro, porque pareciera ser que no se está ni siquiera reponiendo el capital que se está perdiendo. El gasto de inversión normalmente es cuando las empresas tienen expectativas de vender más hacia el futuro, pues están pensando en abrir fábricas nuevas, comprar maquinaria, comprar nuevos equipos de cómputo, ¿no? Ampliar su capacidad productiva. Pero parte de esa inversión también contempla la reposición de la maquinaria que se desgasta, las refacciones que necesitas, toda aquella capacidad productiva que tiene un desgaste natural, es la depreciación. El hecho de estar cayendo estos niveles puede ser que ni siquiera estemos compensando ese desgaste, y es muy probable que las empresas ante esta emergencia, cortando los gastos, están inclusive, seguramente en muchos casos, dejando de reponer esa capacidad productiva, dejando de dar mantenimientos o hacer upgrades a algunos sistemas o inclusive darle refacciones a las maquinarias que tienen. Y eso limita la posibilidad de producción hacia el futuro. Por eso es una noticia preocupante. Y hay que notar también en el caso de la inversión, que desde luego estamos viendo estas caídas dramáticas, pero ya la inversión en México tiene pues algún tiempo cayendo, y en la medida en que la inversión siga siendo negativa, no se recupere, las perspectivas de crecimiento hacia el futuro también son menos favorables, porque ahorita en este golpe que estamos recibiendo por parte de la disrupción generada por el COVID-19, para que la economía se reactive, para que esos empleos que se están perdiendo vuelvan a crearse, se van a necesitar pues nuevas empresas, se van a necesitar nuevas inversiones. Entonces, una de las cosas que más habrá que enfocarse hacia adelante es cómo logramos restablecer un entorno favorable para la inversión, porque mientras esto no lo tengamos, también la recuperación va a ser más lenta. Entonces, tenemos estos dos datos esta semana, más algunos otros que ahorita platicamos, que nos hablan justo de la magnitud que está teniendo esta disrupción sobre nuestra economía. Justamente con lo que nos platicas, creo que una de las industrias líderes al respecto es la industria automotriz para nuestro país, ¿no? ¿Cómo ves el avance o los efectos que ha traído el ambiente económico en esta industria? Ya tenemos datos observados de la industria automotriz de abril y mayo, que son los meses donde más se dio pues, el freno a las actividades, con caídas impresionantes del 93-95% en producción y en exportaciones, de más del 60% en las ventas internas. Ahorita estamos viendo de la industria automotriz los datos del mes de junio, que es donde ya empezó a regresar a la actividad de esta industria. Entonces ya empezamos a ver una producción-venta interna y externa de automóviles mucho más importante al freno que vimos en abril y mayo, pero todavía son caídas significativas. La producción, por ejemplo, todavía a tasa anual quedó 29.3% abajo del mismo mes del año anterior, de junio del año anterior. Las exportaciones 38.8% abajo, y las ventas con una caída anual de 41.1%. Ya no son caídas tan espeluznantes como las que vimos en los meses anteriores, pero siguen siendo caídas muy fuertes. Y una forma de verlo que me parece interesante es, si tú tomas el nivel que tenían estas variables en enero, febrero, vamos a poner un promedio de estos primeros 2 meses del año, antes todavía de que pegara toda esta disrupción de la pandemia, ¿hasta qué punto se han recuperado la producción y las ventas respecto a ese nivel? Y en el caso de la producción, ahorita de junio, ya llegamos a un 74% del nivel que teníamos en el primer bimestre del año. Las exportaciones ya están a un 79%.
pero las ventas están a un 60% de lo que teníamos. Entonces todavía nos falta un largo camino para recuperar cabalmente los niveles que traíamos. Y creo que aquí vale la pena hacer una reflexión hablando de la industria automotriz, porque esto es algo que aplica a toda la economía y ahorita que estamos todos tratando de ver cómo va a ser la recuperación, si se va a recuperar rápidamente, una forma de U en donde va a haber un periodo de tiempo mucho más largo antes de la recuperación o alguna otra forma de reactivación. Comentaba hace ratito que una de las preguntas a contestar es cómo va a reaccionar los hogares y el consumo. Y de la misma forma las empresas. Hace poco hubo una noticia que me llamó la atención que era de Aeroméxico, donde anunciaban que iban a regresar a sus arrendadores, si mal no recuerdo, era el 15% de los aviones que tenían. Y esta decisión creo que refleja este mismo tema que vamos ahorita a comentar en la industria automotriz. Las empresas van a ver hacia el futuro y van a tratar de estimar cuál va a ser el nivel de ventas que van a tener hacia el futuro. Y si no ven que va a ser el nivel suficiente, pues van a tener que seguirse ajustando. En el caso de la industria automotriz, digamos que es relativamente fácil, ya una vez que se dio luz verde, poner las fábricas a funcionar otra vez al 100%. Pero las empresas se van a preguntar, bueno, ¿para qué quiero mi fábrica funcionando al 100% si solo voy a vender el 80% de lo que vendía antes o el 90% de lo que vendía antes? Entonces, en la medida en que las empresas empiecen, en este caso en la industria automotriz, a estimar que ya no van a vender la misma cantidad de productos de automóviles, pues tienen que seguirse dando una serie de ajustes que implican desde bajar gastos, en algunos casos para el empleo es mala noticia, pero seguir reduciendo la plantilla laboral o también constriñendo las inversiones, reduciendo las inversiones que se tenían o inclusive bajando la escala de producción. La industria automotriz es interesante porque es una empresa que requiere mucho capital y es muy sensible a la escala. Un tamaño de planta es el que se requiere para vender 20 millones de automóviles en América del Norte y un tamaño de escala muy diferente si son 18, 16 o 15 millones de automóviles. Y estamos en ese proceso. Entonces vamos a ver en los próximos meses qué tanto se puede rellenar esta capacidad productiva en función de lo que están observando las empresas. Y la industria automotriz creo que es un termómetro muy sensible para ver qué es lo que se está viendo hacia el futuro. Para cerrar con los datos que tenemos para esta semana, platícanos un poquito cómo va la inflación desde tu perspectiva. La inflación, al igual que varios indicadores, y esta reflexión creo que hay que tenerla presente para el resto de los datos económicos que vamos a estar viendo. Hemos tenido muchas sorpresas en diferentes indicadores. Es bien difícil en estos momentos hacer pronóstico porque han dado unos bandazos muy impresionantes. Nada más por mencionar el más dramático, pues el caso del empleo en Estados Unidos del mes de abril se perdieron 20 millones y medio, es algo que nunca se había observado. Entonces, en mayor o menor medida, todos los indicadores nos están dando sorpresas. La inflación ya lleva 3 meses dándonos sorpresas, en algunos casos muy por abajo de lo esperado, en otros por arriba de lo esperado. Ahora salen los datos del mes de junio que vienen por arriba de lo previsto. La inflación quedó en 0.55%, se esperaba en el mercado, en el promedio de los analistas, 0.43%. Entonces, es una sorpresa por arriba lo que estaba esperando el mercado. La mayor parte de esta sorpresa se da sobre todo porque hay ciertos renglones en la parte no subyacente, que es la más volátil, que tuvieron incrementos importantes. Energéticos casi 6%, los pecuarios, que son carnes, huevos, etcétera, más de 1%. Y en la parte subyacente, las mercancías no alimenticias aumentaron de forma importante, 0.60%. Yo llamaría la atención, y creo que este es uno de los temas importantes para Banco de México. Llama la atención que sobre todo la parte subyacente de la inflación, que es la parte más estable, la que excluye los componentes más volátiles, pues sigue persistentemente en niveles relativamente elevados. De hecho, ahorita subió un poquito en su tasa anual a 3.71%. Fue 0.37% en el mes y sube un poco en esta lectura anual a 3.71%. Entonces llama la atención que a pesar del desplome que hemos tenido en la demanda, de la gran holgura que hay en la economía, la holgura es la diferencia entre lo que puedes producir y lo que estás efectivamente produciendo, la inflación se mantenga persistentemente elevada, la subyacente, y no de muestras de bajar. Entonces, ahorita que inclusive acaban de salir las minutas de Banco de México de la última decisión, uno de los
factores más importantes para las próximas decisiones de política monetaria va a ser justamente la evolución de la inflación. Y el que la inflación no esté descendiendo pues es un tema que preocupa a Banco de México. De hecho, ya llevan varios meses sin poder darle un sesgo definido al balance de riesgos para la inflación. Sencillamente la Junta lo ve como algo incierto. Entonces, podría seguir bajando si predomina la debilidad de la demanda y esta holgura en la economía, pero también podría acelerarse si de repente la falta de producción hace que escaseen algunos bienes y esto hace que aumenten sus precios, o temas como, por ejemplo, el incremento que se ha visto en los salarios, sobre todo derivado del incremento artificial de los salarios mínimos, pudiera estar poniendo presiones en los costos de diferentes tipos de bienes y servicios y pudiera estar detrás de la terquedad, déjame ponerlo así, de la inflación subyacente. Entonces, este resultado creo que tiene implicaciones para las próximas decisiones de política monetaria. En nuestra expectativa, nosotros pensamos que todavía va a venir una baja más por parte de Banco de México de 25 puntos base ahora en agosto, y después van a hacer una pausa para ver qué es lo que pasa con la inflación, para ver si efectivamente ya empieza a descender y no se mantiene al alza, porque si se llega a mantener una tendencia al alza en la inflación, pues Banco de México inclusive podría llegar a tener que revertir la baja en tasas que hemos visto. Entonces, por esto es importante ahorita el tema de la inflación y ligándolo con esta perspectiva para la política monetaria, por esa razón estamos pensando que van a ser una baja más modesta de 25 puntos base y después abrir una pausa que va a durar un buen tiempo para ver cómo va evolucionando la inflación. Moviéndonos hacia lo que conoceremos la próxima semana, hacia lo que hay que ponerle foco, tenemos 3 datos en Estados Unidos que nos son de interés. Platícanos, Mario. Mira, yo le llamo el combo de la coyuntura porque son 3 indicadores que nos permiten ver en la misma semana, pues, qué está pasando con buena parte de la actividad económica. Vamos a tener los datos de junio de actividad industrial, de la inflación al consumidor y de las ventas minoristas. Quizás sobre todo el tema del dato de la producción industrial va a ser bien relevante porque ya junio debería ser un mes donde se observe más este regreso a las actividades, esta mejoría. Y así como lo estábamos viendo para la industria automotriz, pues vamos a ver allá hasta qué porcentaje logran regresar de la utilización de la capacidad instalada y en relación a lo que se venía produciendo anteriormente. Las ventas también nos van a decir mucho qué tanto el consumidor se está animando a regresar a las tiendas o por internet y en base a esto, qué tan pues alentadoras pueden ser las expectativas que tengamos para el gasto del consumo hacia adelante. Entonces, por eso diría que son ahora los datos importantes a seguir en esta semana que viene. Además, vienen modificaciones o anuncios de política monetaria, tanto en Europa, en Canadá y en Japón, ¿no? Así es. Entonces, va a ser bien interesante. Mira, ahorita el mundo, una de las reacciones que ha habido para tratar de limitar la mayor parte del efecto negativo de esta crisis de salud generada por el COVID-19, pues ha tenido respuestas tanto de política fiscal como de política monetaria. Los bancos centrales, especialmente de los países más desarrollados, pues ya llevaron las tasas a sus niveles más bajos posibles, han estado inyectando cantidades muy importantes de liquidez a los mercados y vamos a ver en estas decisiones que vienen si hay algo más que puedan hacer. Yo te diría que ya prácticamente la política monetaria está a todo vapor en estos países. De hecho, con, pues yo llamaría medidas experimentales, o sea, no tenemos una forma de comprobar con experiencia empírica qué tanto este tipo de medidas pueden funcionar o no para limitar el daño en la economía y eventualmente ayudar a la reactivación. Desde mi punto de vista, la política monetaria no puede por sí sola producir crecimiento económico, ayuda a aliviar algo de las presiones que hay en empresas, en hogares, pero no basta por sí sola. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dicen estos grandes bancos centrales que tienen influencia pues, muy especial en los mercados, ver cómo están leyendo ellos la evolución de la economía, si llega a haber alguna sorpresa con alguna medida, no se espera que haya ya más cambios. Entonces creo que lo interesante va a ser qué lectura tienen de la economía en sus respectivas regiones. Y pues vamos a ver qué es lo que nos dicen y cómo reaccionan los mercados financieros.
Oye, Mario, antes de cerrar este análisis viva, nos gustaría que nos platicaras un poco acerca de un fenómeno, pues que nos llama mucho la atención, y es este aparente divorcio entre lo que está sucediendo en los mercados financieros y la realidad económica que estamos ubicando a través de otra información. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué perspectivas ves respecto a esta diferencia entre ambos rubros? Mira, yo creo que es muy buen tema y es muy relevante en estos momentos porque, por un lado, tenemos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional en sus últimos dos panoramas económicos mundiales, el documento donde presenta sus expectativas con un lenguaje como yo no lo había visto en los más de 30 años que llevo de analista, comentando con todas sus letras que esta va a ser la peor recesión desde la Gran Depresión de los años 30, una pérdida monumental de empleos, una gran cantidad de problemas para muchas empresas no van a sobrevivir. Es un entorno bien adverso. Y por otro lado, los mercados financieros con una gran afinidad por el riesgo, regresando a niveles de evaluación en los diferentes tipos de activos que tú puedas decirme en los mercados internacionales, a niveles muy altos de evaluación. Los mercados accionarios, después de la caída tan dramática que tuvieron, sobre todo durante marzo, pues ya se han venido recuperando de forma muy acelerada. Entonces, llama la atención que estemos viendo estos dos mundos. Ahora, toda la gente que participamos en los mercados tenemos esta percepción de que los mercados suelen adelantarse mucho a lo que viene más adelante en la economía. Pero llama la atención nuevamente que en esa forma de adelantarse a lo que viene hacia adelante en la economía, cuando el principal problema, que es la pandemia, todavía no está contenido cabalmente, habrá que ver por qué se está dando esta reacción en los mercados, o sea, los fundamentales que se puede entender como la situación que guarda la economía o la situación que tienen las mismas empresas emisoras, ¿no? En los mercados, pues parece ser muy diferente a los niveles de precios que estamos viendo en estos mercados. Inclusive, ahorita que viene ya la temporada de reportes corporativos, más adelante, creo que son momentos delicados para los mercados porque cuando se ven los reportes es como cuando regresamos a ver cómo andan los fundamentos y los fundamentos pues difícilmente van a andar bien. Yo creo que es muy probable que veamos muchos warnings, muchas advertencias de las empresas acerca de sus dividendos, de sus utilidades, de los números que están presentando. Ahorita en los siguientes meses vamos a ver también muchas empresas que van quebrando en el mundo, ¿no? Por todo lo que está pasando, toda esta interrupción de la actividad económica. Y entonces como que pareciera pues no estar correlacionada, ¿no? Esta realidad tan adversa con los niveles de precios. Y el otro día oía un comentario que se me hizo muy bueno de una de las personas más influyentes en los mercados financieros, que es Mohamed El-Erian, que justamente tratando de contestar esta pregunta, él decía que hoy día no hay visibilidad, es muy difícil hay mucha incertidumbre, que las mismas empresas no tienen visibilidad acerca de qué va a pasar con sus resultados. Entonces, ¿cómo es posible que los mercados estén anticipando algo positivo? Y el tema es que parece ser que toda esta liquidez que han inyectado los bancos centrales en el mundo se ha convertido en la principal razón detrás de este incremento tan importante en los precios de los mercados, te diría que especialmente en los mercados accionarios, porque cuando hay esta liquidez tan abundante, para todos los que están participando en los mercados, los fundamentos pasan a un segundo término. Mientras haya este respaldo de los grandes bancos centrales, que en el caso de la Reserva Federal ya está inclusive participando en instrumentos que antes nunca había participado, ¿no? Como comprando bonos de alto rendimiento para ayudar, ¿no? A que no se magnifique el impacto económico en los mercados, pero como efecto secundario está propiciando pues este incremento acelerado, esta exuberancia. Alan Greenspan hablaba de esta exuberancia irracional de los mercados. Ahora por ahí en el BIS, el Bank of International Settlements, vi otra vez esta referencia a la exuberancia en los mercados. Y nuevamente, si tomamos en cuenta que muchas de las decisiones en los mercados se toman por parte de, pues de alguna forma, gente que está profesionalmente manejando los activos y que están enfocados en horizontes de relativamente corto plazo, en donde lo que más pesa es la liquidez que hay en los mercados más que los fundamentos, creo que podemos ver este tipo de comportamientos, pero por lo mismo, creo que hay que estar muy atentos y muy cautelosos porque si de repente pasa algo que cambia la narrativa que hay en los mercados, los ajustes que se pueden dar pueden ser muy fuertes. Y ese algo puede ser que se tenga que recurrir
recurrir a nuevas medidas de aislamiento, por ejemplo, en el caso del COVID, o que empecemos a ver reportes corporativos muy malos con muchas advertencias, o que empresas importantes empiecen a quebrar. Otra cosa que creo que hay que tener en cuenta en lo que ha pasado, sobre todo en los mercados de Estados Unidos, es que buena parte de la capitalización de esos mercados la representan 5 o 6 empresas tecnológicas, ¿no? Que en este entorno pues tienen quizá pues un horizonte mucho más prometedor que las empresas de ladrillos, como le llaman comúnmente. Entonces, en fin, yo creo que es muy buen tema y sí hay que tenerlo muy presente. Hay una figura que se usa muchísimo, una especie de historia, anécdota, cuento, ¿no? Del proverbial tazón de ponche que se ha mencionado por diferentes banqueros centrales a lo largo del tiempo, que en una fiesta, cuando la gente está muy contenta y bailando, el banquero central es el que se tiene que llevar el tazón de ponche para que le vayan bajando ya al nivel de la fiesta, porque ya está acabando la pachanga. Pero ahorita lo que estamos viendo es que los bancos centrales llegaron no solo con el tazón de ponche, sino que dijeron hay barra libre para todos, tragos gratis, el que quiera, y estamos en esa situación de gran actividad y fiesta. Pero el problema es que si eventualmente empezamos a ver más malas noticias, empezamos a ver que hay esta desconexión, la resaca puede ser, la cruda, como decimos aquí en México, de este tipo de eventos puede ser bastante fuerte. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, ser muy cautelosos ahorita con las inversiones. Siempre hay valor en los mercados, hay que saber dónde, cómo ubicarlo, dónde encontrarlo. Pero yo creo que ahorita una recomendación bien importante es estar muy atento a los acontecimientos. De hecho, yo celebro mucho esta iniciativa que tienen en Viva con este podcast, porque eso le permite a mucha gente estarse enterando de primera mano de los participantes en el análisis o en los mercados, y creo que eso va a ser fundamental hoy día, estar bien enterado, porque las cosas pueden cambiar muy rápidamente y si cambian, las reacciones van a ser muy rápidas también, y para no llevarse sorpresas, además de tener portafolios bien diversificados y con una correcta asignación y entendimiento de los riesgos que hay ahí, hay que estar muy atento a los acontecimientos porque pueden cambiar muy rápidamente. Mario, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy aquí en el Análisis Viva. Al contrario, muchas gracias. Espero que estos comentarios sean de utilidad para el público que tiene el podcast ya que va creciendo y les deseo mucho éxito con ello. Totalmente, muchas gracias. Él es Mario Correa, Chief Economist en Scotiabank México. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.